Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo en la asignatura de física. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 2. Ya en la clase anterior hicimos la introducción al movimiento oscilatorio. Habíamos visto que este tipo de movimientos con ejemplos, ¿verdad? Va muy asociado a su interpretación analítica y gráfica a través del uso de las ondas. Por lo tanto, nosotros mencionamos los conceptos básicos, vimos los elementos que pertenecen a una onda y asimismo cerramos nuestra sesión con ejercicios sobre periodo y frecuencia, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un complemento sobre periodo, frecuencia y vamos a agregar una magnitud física llamada longitud de onda, que también lo vimos dentro de la gráfica, ¿ok? Para luego dejar habilitada la tarea. Ustedes ya tienen compartida la guía de portafolio, ustedes pueden ir observar contenidos y las diferentes tareas que van a ser enviadas en cada una de las asignaturas, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro, ¿verdad? Es lo siguiente. Nosotros en esas guías de estudio, en las diferentes materias, los diferentes compañeros, planificamos de acuerdo a las semanas de trabajo de cada uno de los parciales, ¿ok? Pero como ustedes saben perfectamente, aparte de tener la disposición de nuestras clases, también surgen los diferentes eventos, no de Olimpia, sino los eventos que ya están planificados para el año escolar por parte del Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, esta semana tenemos fiesta de la lectura y el día lunes es un día libre, ¿verdad? Un día de feriado. Entonces, muchos de los temas, quizás alguna tarea de las que están mencionadas en la guía de portafolio, simplemente al finalizar el trimestre, quizás algunos, puede darse o como no, dependiendo de las horas que no se recuperen por el tiempo de los feriados y los eventos, ¿verdad? Pueden que algunos temas no sean cubiertos, entonces no es necesario que en ese momento estemos indicando al docente, Miss, este tema va o no va, ¿no? Simplemente, si en algún momento alguno de los temas no fue cubierto, no va agregado al portafolio. Eso le va a indicar los diferentes docentes, ¿no? Porque, repito, la guía de portafolio que ya fue entregada el viernes está planificada según nuestro cronograma de trabajo y todo, pero igual hay que tener en cuenta que ciertas horas por ahí, por debido a eventos o los feriados que hay en el país, en algunas materias pueden perder 1 o hasta 2 horas, dependiendo de los cursos, ¿no? Entonces, muchos de los temas quizás sean cubiertos, algunos no. Ok, entonces simplemente se movería para la siguiente guía de portafolio en el segundo trimestre. Ok, preguntas con respecto a portafolio. Todos recibieron ya sus guías. La compartí en tres canales, por decirlo así, ¿verdad? Mandé al grupo de padres, mandé al grupo interno y por canal de Zoom. ¿Ok? Para que todos tengan la guía de portafolio con tiempo. Recuerden, la guía es al final del trimestre, ahí les puse la fecha de la semana en la que se procede con evaluación trimestral, que es la entrega de las guías de portafolio. ¿Ok? Listo, vamos con la asistencia, por favor. Muy atentos. Día de hoy, 3 de agosto. Empecemos. Leonela Guiñaga, Presente. María Andrade, Presente. Misael Arias, Presente. Juan Aspiazu, Presente. Malena Camacho, Presente. Génesis Campuzano, bueno, ella tiene justificado por parte de su representante por el tema vacunación. Continuemos. Justin Castillo, Presente. Tiffany Chong, Presente. Esther Escobar. Esther no está presente, pero no más justificado. Ella indicó ayer el tema de la vacunación. Justin Castillo, me parece que también había indicado algo similar, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, pero más tarde. Ah, ok, ok, no hay ningún problema, ¿no? Ok, entonces, bueno, Esther sí lo manifestó, pero no tengo justificación de parte de ella. Julio Estrella, Presente. Leonardo Freire, Presente. Hilary García, Presente. Paul Hoyos, Carlos Intriago, el compañero. Justin Jaramillo, Presente. Vanessa Loaiza, Presente. Eduardo López, Presente. Emily Luzárraga, Presente. Ángel Macías,
Presente. Ashley Murillo, Presente. Maeva Pinargote, Justin Pincay, tampoco. Mateo Reyes, Presente. Iker Solís, Presente. Kiara Solórzano, Presente. Daniela Vinuesa. Presente. Ok, entonces confirmo, estaría ausente Justin Pincay, Maeva Pinargote, Carlos Intriago, Esther Escobar y su falta justificada por parte de Génesis Campuzano. Ok, entonces voy primero con el tema indicado para cerrar la clase anterior con respecto a periodo frecuencia porque debo subir la tarea. La tarea que voy a poner en agenda y en plataforma el día de hoy va a estar en la correspondiente semana anterior porque es referente al tema, ¿no? En la introducción al movimiento oscilatorio. Más adelante me tocaría, una vez que desarrollemos las ecuaciones del movimiento armónico simple, que también es nuestra clase de hoy, ahí dejaría indicada la siguiente tarea, ¿no? Entonces voy a compartirles el recurso de hoy para recordar estos conceptos que trabajamos en la clase anterior, ¿no? Estos tres conceptos son muy importantes, por favor, necesito que lo observen. Recuerden, en la guía de portafolio que yo les envié, dice claramente ahí, de manera general, apuntes, esquemas, ¿verdad? Apuntes, esquemas y ejercicios propuestos en cada una de las clases, ¿no? Esto es para los cuadernos. En el primer parcial sí les detallé lo que habíamos trabajado, pero igual debemos tener en cuenta todo apunte importante debe estar hecho en el cuaderno de lo que yo mencione y que quizás no lo logren observar en la plataforma ni en el momento que yo desarrolle la clase, ¿no? En algún recurso, sino que simplemente lo voy mencionando. Por ejemplo, ¿qué les puedo pedir? En su cuaderno, en este momento, les puedo pedir que tengan cuál es la variable que representa el periodo, ya lo vimos en la clase anterior, para que sepan diferenciar. Periodo lo vamos a trabajar con la T mayúscula para que no exista la confusión con tiempo, debido a que tanto el periodo como el tiempo, su magnitud, su unidad, perdón, en el sistema internacional es el segundo, ¿no? Pero no quiero que exista aquí confusión. Por eso vamos a manejar el periodo con la letra T mayúscula, ¿ok? Para diferenciarla de la variable tiempo que trabajamos en primero BGU y que luego también quizás la veamos aquí en este periodo lectivo, ¿no? La frecuencia, ¿ok? La frecuencia, para que no exista confusión con la variable fuerza, la vamos a trabajar con la F minúscula, ¿ok? Frecuencia con F minúscula. ¿Cuál es la unidad de la frecuencia? Bueno, su principal unidad en el sistema internacional es el Hertz, o también llamado hercios. Ahí lo pueden ver dentro de lo que les estoy mostrando en pantalla. Y también les indiqué, ¿verdad? Que podía ser segundos a la menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué indiqué segundo a la menos 1? Entonces, observen lo siguiente. Aquí tengo esta fórmula, ¿verdad? Que ya habíamos visto en la clase anterior que el periodo y la frecuencia estaban relacionados. ¿A través de qué ecuación? A través de la siguiente, ¿no? Puede ser que frecuencia sea igual a 1 sobre periodo, ¿no? Esta ecuación las relaciona, ¿no? Y podía darse también periodo acá y frecuencia acá, ¿no? Porque ya habíamos visto que son recíprocamente relacionadas. Ok, entonces, si yo esto de aquí lo descompongo en sus unidades, ¿verdad? Acá arriba me quedaría 1. El periodo, ¿en qué unidades dije que se trabaja periodo? ¿En qué unidades se trabaja el periodo? Vamos. Perdón. No. No saben qué unidad. En segundo. Segundos, ¿verdad? Aquí está, se los he resaltado dentro del texto. El periodo se lo trabaja en segundos. Ok, bueno, parece un 5. Sigue pareciendo un 5. Ok, vamos a trabajar en segundos, ¿verdad? Y en matemáticas, ¿qué les han indicado en la parte de álgebra? En el parte de álgebra, ¿qué les han indicado cuando una variable forma parte de un denominador y necesito traerla al numerador?
¿Qué ocurre ahí con el exponente? ¿Qué les han indicado? ¿Qué recuerdan de matemáticas, por favor? ¿Qué ocurre con el exponente? ¿Cómo hago que esta variable segundos, que está aquí en el denominador, venga al numerador? ¿Qué ocurre con el exponente? Los matemáticos, los escucho, a ver. Se pone negativo. Negativo, ¿verdad? O lo contrario, ¿no? Dependiendo del signo que tenga, ¿no? Si este exponente fuera negativo y pasa al numerador, cambia su signo a positivo, ¿verdad? En este caso, aquí se sobreentiende que su exponente es 1 positivo. Si lo quiero traer acá al numerador, la unidad segundos pasaría como segundo a la menos 1. Entonces, ahí está la respuesta o la solución o la unidad con la que también podemos considerar a la frecuencia como segundo a la menos 1 aquí. ¿Ok? Entonces, la clase anterior hicimos un ejercicio en donde relacionaba periodo y frecuencia, ¿verdad? Yo les había dado cuánto era la frecuencia, me parece que era el ejercicio, cuánto era la frecuencia si se conocía que el periodo era 4 segundos, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio de esa magnitud, ¿verdad? Lo que hago simplemente es hallar su inverso. Si me dicen que el periodo era 4 segundos, coloco 4 segundos en el denominador, hago esta división 1 para 4 y me va a dar 0.25 Hz. O viceversa, si en mi ejercicio a mí me dan la frecuencia y lo que me piden es periodo, entonces coloco la frecuencia acá, el valor, y lo que voy a obtener es periodo. Entonces quiero que quede claro que estas dos magnitudes son recíprocas. ¿Ok? Simplemente para poder hallarlas, aplico su inverso. ¿Ok? Hasta ahí alguna pregunta. Este fue un ejercicio que ustedes hicieron en la clase anterior, ¿verdad? Yo les planteé ahí en las diapositivas un ejercicio y les pedí que me dieran el resultado en el cual la gran mayoría de los que participaron en ese momento coincidieron. Ok, entonces aquí les estoy mostrando los conceptos de periodo, frecuencia y longitud de onda. Periodo, tiempo que demora un objeto en realizar una oscilación completa. Frecuencia, el número de oscilaciones que realiza la frecuencia en un segundo. Y finalmente, habíamos visto longitud de onda, ¿no? Aquí lo pueden ver en esta gráfica que les estoy compartiendo. ¿Qué era la longitud de onda? Habíamos indicado claramente que la longitud de onda era la distancia que separa dos puntos máximos o dos puntos mínimos de una onda, ¿no? Porque este valor que es considerado desde este punto hasta el punto de acá, ¿verdad? Tal como lo muestra la imagen, también sería lo mismo si yo lo mido en la parte inferior. Eso de ahí no va a variar. La longitud de onda para nuestro esquema siempre va a ser el mismo valor. Entonces, acá abajo también yo puedo determinar el valor de longitud de onda. Entonces, ahí podemos complementar su concepto como es la distancia entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos. ¿Ok? ¿Con qué letra se representa a longitud de onda? Ahí lo pueden ver en pantalla, la letra griega, lambda. ¿Ok? La letra griega, lambda. Ahora, quiero que vean lo siguiente, por favor. Ya que estamos hablando de magnitudes o elementos de una onda, tengo la siguiente ecuación. Observen aquí, por favor. Tengo que la longitud de onda, ¿ok? Que la longitud de onda es igual a la velocidad de la onda, la velocidad con la que se propaga la onda, un tema que veremos en tercero bachillerato, ¿sí? La velocidad con la que se propaga una onda con respecto a la frecuencia. ¿Ok? Entonces, recordando, ¿no? Se sigue manteniendo. Si esto es una velocidad, esto debe estar en metros sobre segundos. La frecuencia, nosotros la medimos en hertz o segundo a la menos 1. ¿Para qué hablar de segundo a la menos 1? Para poder simplificar con esta unidad y que me quede finalmente que la longitud de onda se mide en metros. ¿Ok? Ahora, quiero que observen lo siguiente. Miren, voy a descomponer esa fórmula para que tengan pendiente una ecuación adicional, ¿verdad? Me dice aquí que longitud de onda es igual a la velocidad de la onda, velocidad de propagación, con respecto a la frecuencia. ¿Verdad? Esta es la ecuación que les estoy planteando en este momento en pantalla. ¿Qué ocurre si yo hago lo siguiente? Esto se va a seguir cumpliendo, miren. ¿Qué ocurre si yo hago velocidad
por 1 sobre la frecuencia. ¿Es lo mismo o no? ¿Es lo mismo o no? ¿Es la misma expresión o no? B sobre F es lo mismo que yo multiplique B por 1 sobre F. ¿Sigue siendo lo mismo o no? ¿Verdad que sí? Correcto, ¿no? Numerador con numerador, denominador con denominador, voy a llegar a esta expresión. Ahora, ¿qué es 1 sobre F? ¿Qué es 1 sobre F? ¿Qué representa 1 sobre F? ¿Qué magnitud física? Ángel, Eduardo, tengo cámaras apagadas. Ángel. Estudiantes de segundo, los escucho. ¿Qué sería 1 sobre F? ¿Qué es 1 sobre F? Vámonos acá arriba. Miren, tengo esta expresión, ¿verdad? Había indicado que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Por lo tanto, si me piden en cambio hallar periodo, ¿cómo sería? Periodo igual 1 sobre frecuencia, ¿verdad? Porque son recíprocas. Si me piden frecuencia, invierto el valor del periodo que me dé. Si me piden periodo, invierto el valor de frecuencia que me estén dando en mi ejercicio. Por lo tanto, ¿qué logro ver con esto? Miren, ¿qué está ocurriendo? Esta expresión 1 sobre F, en la cual yo hice en detalle esta ecuación, ¿qué variable representa? ¿Representa a quién? Al periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una ecuación válida para longitud de onda, pero también me podrían pedir calcular periodo. ¿Y cómo lo hago? Sería la velocidad, ¿verdad? La velocidad multiplicándose, ¿por qué? ¿Por qué se está multiplicando la velocidad aquí? Por el periodo. ¿Ok? Entonces tengo ahí dos ecuaciones en las cuales yo puedo hallar longitud de onda, sea con la frecuencia o longitud de onda utilizando el valor del periodo. Aquí está una de las ecuaciones, ¿ok? Multiplicando por periodo, o en su defecto, si en mi ejercicio yo tengo la frecuencia, esta sería la ecuación a utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo descompongo esta expresión, sería B multiplicándose por 1 sobre F. Y yo ya sé que 1 sobre F es el periodo, por lo tanto, sería velocidad por periodo. ¿Ok? En el cuaderno, esto sería cuaderno, ¿no? Esto sería la parte de cuaderno, para aquellos que me preguntan, ¿no? Son los apuntes que deben estar fijos en el cuaderno. ¿Ok? Entonces, preguntas con respecto a lo que está en pantalla, por favor. El día de hoy dejaré habilitada una tarea sobre este tema, periodo, frecuencia y longitud de onda. ¿Ok? Entonces ahí les estoy demostrando cómo llegar a estas expresiones, ¿no? Recordando lo que vimos la clase anterior sobre periodo y frecuencia, que son recíprocamente relacionadas. ¿Listo? Me gustaría saber si hay alguna pregunta o puedo continuar. Ok, entonces todos en el cuaderno van a escribir el ejercicio que está aquí en pantalla, por favor, y lo van a resolver y voy a necesitar sus respuestas. Ok, todos en su cuaderno van a poner el ejercicio propuesto aquí que está en pantalla. Quiero que lo leamos. Dice la nota musical la, ¿verdad? La nota musical la, y la voy a remarcar, hace referencia a la nota musical, no en la lectura del texto. La nota musical la tiene una frecuencia por convenio internacional de 440 Hz. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 y en el agua lo hace a 1400 metros sobre segundo, calcular su longitud de onda en esos medios. ¿Ok? Ese va a ser el literal A, lo vamos a poner como literal A. Y yo voy a pedir el literal B, voy a agregar aquí el literal B de este ejercicio. Y voy a pedir sus respuestas, ¿no? Literal B, calcular
el periodo de la nota la, porque eso es lo que está pidiendo él, ¿no? Calcular el periodo de la nota la. Ok, esto lo voy a poner como literal B del ejercicio. Ok, y el literal A lo vamos a mover de aquí. Déjenme modificar aquí. Vamos a ponerlo como literal A. Ok, trabajar por favor y en el chat necesito sus respuestas. Ok, vamos a trabajar literal A, literal B. Ya les pongo cuál es el literal A para que esté totalmente claro. Simplemente estoy reorganizando el enunciado para que se observe bien, ¿no? Esto sería literal A. Le voy a poner literal A. Y ahí estaría literal B, ¿no? Entonces pide, la nota musical tiene una frecuencia por convenio internacional de 440 Hz. Me dice, literal A, si en el aire se propaga con una velocidad de 340 metros sobre segundos y en el agua lo hace a 1400 metros sobre segundos, calcula la longitud de onda en esos medios. Entonces, ¿qué debo hacer en el literal A de mi ejercicio? Necesito saber, lo voy a poner más acá, necesito aquí en mi literal A, ¿verdad? La longitud de onda de la nota la en el aire. Ok, la longitud de onda en el aire. Y asimismo necesito acá la longitud de onda en el agua, porque son los medios que están mencionando, ¿no? ¿Cuál es el símbolo que representa longitud de onda? Lambda. ¿Ok? ¿Cómo hallo lambda aquí? ¿Y cómo hallaría el valor de lambda acá? Y finalmente, literal B lo que me pide es periodo. Los escucho. ¿Cómo debo hacer el proceso? A ver, los escucho. No quiero valores. ¿Qué debo hacer? De acuerdo a la explicación de este momento, ¿qué debo hacer para poder hallar esos valores? Hay que multiplicar la velocidad por el tiempo. Tiempo. ¿Dónde tengo tiempo? Ok, entonces no sé qué es la T. Periodo. Por eso dije, ¿no? Tomen los apuntes necesarios. A ver, pero tenemos el periodo. Miren, por favor, recuerden los apuntes que les pedí. La frecuencia. La frecuencia, ¿no? Lo que me dan es frecuencia y qué otro dato me está dando mi ejercicio. Frecuencia y qué otro dato tengo de mi ejercicio. Velocidad. La velocidad, ¿verdad? Ok, para Tiffany y cualquier compañero, ¿no? Lo indiqué al inicio. Recuerden, aquí les dije en apuntes en el cuaderno, para que lo tengan claro, ¿no? La variable periodo la vamos a manejar con T mayúscula para que no exista la confusión con el tiempo. ¿Ok? Tiempo es con T minúscula y periodo la estamos trabajando con T mayúscula, ¿no? ¿Por qué puede haber ahí confusión? Porque ambas miden tiempo, por lo tanto su unidad va a ser en segundos, ¿verdad? Pero quiero que no exista esa confusión, ¿no? Aquí la variable T representa periodo, pero recuerden la recomendación de siempre, extraigan datos. ¿Qué tengo de datos en mi ejercicio? Tengo la velocidad que me pide mi ecuación, la velocidad, y conozco la frecuencia. ¿Dónde está la frecuencia? Para ambos, la frecuencia es este valor, 440 Hz. Entonces, ¿qué debo hacer para resolver mi ejercicio? Y quiero la respuesta una vez que haga la siguiente llamada. Para resolver mi ejercicio, simplemente relaciono la velocidad con respecto a la frecuencia, porque es el dato que conozco. Puedo hacerlo con periodo perfectamente, no hay ningún problema, lo pueden hacer con el periodo, pero vamos a usarlo acá, ¿no? Puedo usarlo directamente acá. Porque si no, me tocaría primero resolver literal B para aplicar esta fórmula. Es válido,
por ambos métodos debo llegar a la misma respuesta, pero me tocaría primero hacer literal B para luego hacer literal A, ¿no? En el caso de que quieran usar esta ecuación de aquí. Pero podemos aplicar directamente la ecuación inicial planteada, que sería que longitud de onda es igual a la velocidad de propagación de la onda con respecto a la frecuencia. Entonces, si yo reemplazo valores, sería aquí, en el aire, la velocidad de la onda es 340 metros sobre segundos. Ok, metros sobre segundos. Y su frecuencia es 440 segundo a la menos 1, ¿no? Podemos usar directamente la unidad segundo a la menos 1. ¿Para qué? Para poder simplificar. Entonces voy a hacer eso. Puedo simplificar aquí de mi expresión un 0 y un 0 acá. Y se iría segundos con segundos para que mi respuesta finalmente me quede en qué unidades? Metros. ¿Ok? Entonces, para la segunda hora quiero cuánto es la respuesta en aire y cuánto es la respuesta de la longitud de onda en el agua, ¿no? Para el caso de acá sería 1400, que es la velocidad de propagación en el agua, es dato del ejercicio, 1400 metros sobre segundos. Y la frecuencia sigue siendo aquí 440 segundo a la menos 1, ¿no? Porque estamos haciendo referencia a la misma onda. Ok, nuevamente simplifico, puedo eliminar un 0 de aquí, un 0 de acá, segundo a la menos 1, segundos. Si desean pueden seguir simplificando, aquí hay mitad 17, mitad 22, y hasta ahí llegaría la simplificación porque el 17 es número primo. Acá sí puedo seguir simplificando, mitad 70, mitad 22, mitad de 70, 35, mitad de 22, 11, y hasta ahí llegaría la simplificación porque el 11 es número primo, ¿no? Entonces, ya que está por finalizar esta primera hora, queda planteado para ustedes, por favor, y en la segunda hora pregunto, ¿cuánto me dio la longitud de onda en el aire y cuánto dio la longitud de onda en agua? Y finalmente, ¿cuánto es el periodo de dicha onda? ¿Ok? Entonces, a cualquiera de los estudiantes les puedo preguntar lo que está en pantalla. Esto debe estar en los cuadernos y los cuadernos son desarrollados en clases. En este momento ustedes apuntan y resuelven. Y la tarea que voy a subir, que es con respecto a este tema, recuerden, la parte de ejercicios debe estar en la evidencia en los cuadernos, hacen la captura y la agregan al documento que me envían finalmente a mí como tarea. ¿Ok? Pero todo lo que sea ejercicios debe estar fijo en el cuaderno. Preguntas con respecto al ejercicio, cualquier duda o pregunta que tengan, la vamos a manejar en la segunda hora. Vamos a esperar los 10 minutos y ya les hago la siguiente videollamada, ¿ok? Gracias por esta primera asistencia.